Ok, vamos a trabajar este contenido. El tema son razones trigonométricas. ¿Qué son las razones trigonométricas? Pues son razones que se sacan entre triángulos, particularmente triángulos rectángulos. Es posible con otro tipo de triángulos, pero todavía no es el momento. Razones trigonométricas para triángulos rectángulos. Empecemos con un triángulo cualquiera, aunque ese no es tanto un triángulo cualquiera, es un triángulo pitagórico. ¿Qué tenemos que saber de un triángulo para poder identificar las razones trigonométricas? Bueno, la palabra cateto significa que cae de manera perpendicular, así que los catetos son los lados que forman el ángulo recto. Para el caso son este de acá y este de acá. E hipotenusa, que se suele traducir como colgante o que cuelga o que pende. La hipotenusa en un triángulo rectángulo es el lado de mayor medida, aunque sea por poco, pero es el de mayor medida. Luego, pues en un triángulo vamos a encontrar tres ángulos internos, que son el ángulo recto, que es el de acá, y estos dos ángulos agudos. Ahora, nos vamos a concentrar en este símbolo de acá, que nos va a determinar la pauta para las razones. El ángulo de referencia, en este caso la letra griega teta, me dice cómo voy a nombrar a los catetos. El cateto 3 acá se llamará opuesto al ángulo, justo por quedar enfrente de. El cateto con longitud 4 se va a llamar adyacente, justamente por formar parte del ángulo en cuestión. ¿Cuáles son las razones trigonométricas? Bueno, las razones trigonométricas son 6 por ahora: seno, coseno y tangente. Tú tienes que aprenderte seno, coseno y tangente, porque las demás razones pues dependen de seno, coseno y tangente. Solo tienes que identificar bien cuál está emparejada con quién. El seno está emparejado con la cosecante, el coseno con la secante y la tangente con la cotangente. Una vez tú identifiques eso, pues, y sepas calcular las primeras tres, las otras digamos que estarán ahí fácilmente. Seno, ¿cómo calculo el seno del ángulo? No olvides lo que mencionamos de que el ángulo es la pauta para poder identificar esto. Seno del ángulo es cateto opuesto, en este caso 3, dividido con la hipotenusa, que en este caso es 5. Por eso el seno del ángulo acá es 3/5. El coseno es el cateto adyacente 4 partido en la hipotenusa. Por eso el coseno es 4/5. La tangente será opuesto sobre adyacente, y por eso tenemos una tangente de 3/4. Ahora, las demás razones que son derivadas de se obtienen de esta manera. La cosecante es el valor del seno, pero invertido. Es decir, si tengo 3/5 por el seno, la cosecante será ese mismo valor, pero al revés, es decir, 5/3. Lo mismo pasará con la secante, que será el valor inverso del coseno. Para el caso, si tengo un coseno de 4/5, la secante va a ser 5/4. Y lo mismo sucederá con la cotangente. Si tengo una tangente de 3/4, la cotangente será su inverso. Pero no olvides que para poder identificar correctamente los valores del seno y del coseno, debo saber dónde está el ángulo, porque esa es mi referencia. Tengo el mismo triángulo acá, pero he cambiado la posición del ángulo. Y resulta pues que si yo cambio la posición del ángulo, también cambio las razones trigonométricas. En este caso, si yo tengo el ángulo en esta posición,
pues ahora mi seno cambia. ¿Por qué razón? Porque mi cateto opuesto ahora es este y mi cateto adyacente ahora es este. Es decir, el seno, el ángulo, me da la pauta para saber cuáles son las razones trigonométricas, porque me permite nombrar los ángulos opuesto, adyacente. Y me quedarían básicamente de esta forma, ¿vean? El coseno sería opuesto sobre hipotenusa, el coseno sería adyacente, que ahora es este, entre hipotenusa, la tangente opuesto entre adyacente, y los valores de la cosecante, secante y cotangente pues los obtengo invirtiendo los valores de las tres razones principales. Ok, tenemos este caso. Si el valor del seno es, calcule las razones restantes. El proceso para poder resolver esto es primero dibujar un triángulo. Luego ubicamos el ángulo y a partir de donde ubicamos el ángulo empezamos a ubicar la información que nos han dado. La hipotenusa siempre va a ser el mayor, así que en este caso la hipotenusa sería básicamente esto. Y nuestro cateto opuesto sería este, de acuerdo a la posición del ángulo. Es decir, el lado que yo no conozco es este, que por supuesto es importante para conocer las demás razones. Aunque si pusieron atención, cuando les dieron el seno, automáticamente les dieron la cosecante. Solo que pues no lo dice abiertamente, ¿no? Pero la cosecante sería el inverso de esto. A partir de ahí calcularíamos las razones restantes con la información que ya hemos podido completar. Recuerden, con el seno automáticamente nos dieron la cosecante y ahora podemos calcular el coseno ahora que ya conocemos la medida del cateto adyacente, que es 3. Y con el coseno tenemos automáticamente la secante, que es el inverso del coseno, y con la tangente, que sería 10 tercios, tenemos automáticamente la cotangente. Es importante conocer de que hay triángulos que tienen ángulos especiales. Esos ángulos especiales tienen unos valores ya predefinidos para las razones trigonométricas. Podría ser hasta cierto punto importante memorizarlos o tenerlos a la mano si se nos permite tener material de apoyo, pero sería bueno que los memorizáramos. Es decir, por aquí tenemos el seno para 0 grados, para 30 grados, para 45, 60 y 90 grados, que son conocidos como ángulos especiales. Ahí lo tenemos lo mismo con el coseno. En este caso nos dieron estos tres porque las otras razones trigonométricas se pueden calcular a partir de estas tres. Es decir, por ejemplo, para el seno de 30, si yo quiero conocer la cosecante de 30, es este valor pero invertido, es decir, sería 2. Por supuesto, no es la única tabla que podemos encontrar, podemos memorizarla, y si eres curioso y te das cuenta, notarás que hay casos en los que aparece un símbolo bastante particular que lo asociamos con infinito. En este caso no se refiere estrictamente a infinito, sino que tenemos casos en donde, por ejemplo, la tangente de 0 grados es 0. Entonces, la tangente de 90 grados nos aparece que es infinita. Pero lo que realmente sucede es de que lo podemos describir mejor como no está definida. Aunque es usual que se use el símbolo de infinito, pero lo mejor es escribir que no está definida. Espero que te haya servido. Puedes poner esto en práctica y resolver ejercicios por ti mismo.
cualquier cosa, pues aquí está mi canal, puedes venir, suscribirte, dejar tu like y nos vemos hasta un próximo episodio. Espero que te sirva.